El secreto del curandero. En la remota y serena aldea de San Miguel, oculta entre las montañas mexicanas, la vida transcurría con la tranquilidad de un arroyo. Los aldeanos, sencillos y dedicados, vivían de la tierra y sus animales, honrando las tradiciones de sus ancestros. Entre ellos, don Pedro se destacaba, un hombre de sabiduría inigualable y corazón bondadoso. Su casa, erigida en el borde del bosque, era un santuario de curación y consejos, donde todos buscaban alivio y orientación. Don Pedro era más que un curandero, era un guardián de los secretos de la naturaleza. Conocía el poder de las plantas y hierbas medicinales, y sus manos habilidosas preparaban remedios para todo tipo de enfermedades. Sin embargo, había un secreto profundo que pocos conocían. De noche, no era solo don Pedro, sino un nahual, un ser capaz de transformarse en un majestuoso jaguar negro. Así, patrullaba el bosque para proteger su aldea. Las noches en San Miguel eran de una serenidad casi mágica, y el bosque escondía secretos ancestrales. Bajo la luna oculta, don Pedro se metamorfoseaba, sus ojos brillando como esmeraldas en la oscuridad. Patrullaba incansablemente, cada sentido aguzado para captar cualquier señal de peligro. Era una vigilia solitaria, pero él creía firmemente que su deber era proteger a los indefensos. En una de esas noches de vigilia, don Pedro encontró señales perturbadoras. Huellas desconocidas y rastros de destrucción apuntaban a una amenaza creciente. Su corazón se aceleró, presintiendo la gran prueba que estaba por venir. Al amanecer, exhausto y vigilante, retornó a su forma humana. Durante el día su rutina continuaba, atendiendo a los aldeanos necesitados. Una joven llamada María vino a él con su hijo febril, la desesperación estampada en su rostro. Don Pedro, con paciencia y dedicación, preparó una infusión de hierbas y cuidó al niño hasta que la fiebre cedió. María, con lágrimas de gratitud, agradeció profundamente, pero don Pedro, con la mente atrapada en los signos de la noche anterior, apenas pudo sonreír. Con la puesta del sol, don Pedro se preparó para otra noche de patrulla. Sentía que los peligros se acercaban y que la vigilancia era crucial. Al transformarse, la fuerza y la agilidad del jaguar tomaron control de su cuerpo. Una vez más, se aventuró en la oscuridad, ojos atentos a cada movimiento en el bosque. Esa noche, un sonido diferente llamó su atención, un susurro que no era causado por el viento. Acercándose cautelosamente, avistó una figura encapuchada moviéndose entre los árboles, dejando señales para que otros la siguieran. Los instintos felinos de don Pedro lo alertaron del peligro inminente. Sabía que debía actuar rápidamente para proteger su aldea. Al amanecer, retornó a su casa, exhausto y herido. Sabía que los próximos días serían cruciales. Mientras preparaba un té para aliviar su cansancio, reflexionaba sobre lo que debía hacer. Contar la verdad a los aldeanos podría ser arriesgado, pero quizá necesario para enfrentar la amenaza que se aproximaba. Don Pedro respiró hondo, sintiendo el peso de su responsabilidad. El bosque estaba en silencio, y él sabía que la paz era solo temporal. Con determinación renovada, decidió que protegería su aldea a cualquier costo, incluso si eso significaba revelar su secreto. El destino de San Miguel dependía de su coraje y de su habilidad para transformarse en una bestia para enfrentar los peligros que se avecinaban. Los días que siguieron fueron de tensión creciente en San Miguel. Don Pedro, a pesar de mantener un semblante sereno, sentía el peso de la amenaza inminente. Durante el día, continuaba cuidando a los aldeanos, pero las noches las pasaba en constante vigilancia, siempre en la forma del jaguar, esperando el momento en que tendría que enfrentar el peligro. En una noche sin luna, la oscuridad parecía más densa que nunca. Don Pedro, en su forma de jaguar, patrullaba el bosque con todos los sentidos aguzados. Fue entonces que oyó el sonido de caballos y voces apagadas. Se acercó cautelosamente y avistó un grupo de bandidos escondido entre los árboles, preparándose para atacar la aldea. Eran hombres rudos, armados y listos para saquear y destruir. Don Pedro sabía que no podría enfrentar a todos solo, pero tampoco había tiempo para alertar a los aldeanos sin revelar su secreto.
Decidido a proteger su aldea, avanzó silenciosamente, atacando a los bandidos uno a uno. Con la fuerza y la agilidad del jaguar, derribó a varios de ellos antes de que se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. El caos se instaló entre los bandidos, que luchaban por defenderse del feroz jaguar que los atacaba. Sin embargo, uno de los bandidos, más astuto, logró golpear a don Pedro con un cuchillo de plata, un arma capaz de herir profundamente a un nahual. El dolor fue intenso, pero don Pedro continuó luchando, decidido a alejar la amenaza de su aldea. A pesar de estar herido, don Pedro consiguió hacer que los bandidos retrocedieran. Asustados y confusos, huyeron hacia el bosque, dejando atrás a sus compañeros caídos. Con gran esfuerzo, don Pedro retornó a su forma humana, su camisa manchada de sangre. Apenas podía mantenerse en pie, pero sabía que debía regresar a la aldea antes de que alguien lo encontrara así. Al amanecer, algunos aldeanos encontraron a don Pedro caído en la entrada de su casa. Gravemente herido, su condición alarmó a todos. Sin entender lo que había sucedido, lo llevaron dentro y comenzaron a cuidar de sus heridas. Las mujeres de la aldea, lideradas por María, usaron las mismas hierbas que don Pedro solía utilizar para tratar las heridas. Mientras don Pedro luchaba entre la vida y la muerte, comenzaron a surgir sospechas entre los aldeanos. ¿Cómo había sido herido tan gravemente esa noche? ¿Y qué era ese jaguar que algunos afirmaban haber visto? Las historias comenzaron a esparcirse, mezclando miedo y reverencia. Con el tiempo, don Pedro comenzó a recuperarse, pero su secreto estaba cada vez más amenazado. Algunos aldeanos creían que él era un nahual, mientras que otros pensaban que tenía algún tipo de pacto con los espíritus del bosque. Don Pedro sabía que, para proteger su aldea, tal vez tendría que revelar la verdad sobre su naturaleza. Los bandidos, aunque derrotados, aún representaban una amenaza. Don Pedro sabía que podrían regresar, más preparados y vengativos. Mientras se recuperaba, planeaba cómo enfrentaría ese desafío. Sabía que necesitaría la ayuda de los aldeanos, pero temía que, al revelar su secreto, podría perder la confianza y el respeto que tenían por él. Los días pasaron lentamente, y la tensión en la aldea aumentaba. Don Pedro, ahora fuerte lo suficiente para levantarse, decidió que la única manera de proteger a su pueblo sería confiar en ellos y revelar su verdadera naturaleza. Con el corazón pesado, se preparó para contar la verdad, esperando que su coraje fuera suficiente para mantener la aldea unida contra la amenaza que aún se cernía sobre ellos. Don Pedro, finalmente recuperado de sus heridas, sabía que había llegado la hora de la verdad. Convocó una reunión con todos los aldeanos en la plaza central de la aldea. El ambiente era de tensión, mezclado con curiosidad y temor. Los ojos atentos de los aldeanos no perdían ningún movimiento de don Pedro, que subió a una pequeña plataforma improvisada para hablar. «Amigos míos», comenzó él, su voz fuerte a pesar del nerviosismo. «Siempre he hecho lo posible para cuidar de ustedes y proteger nuestra aldea, pero hay algo que necesitan saber sobre mí, algo que he mantenido en secreto por mucho tiempo. Soy un nahual. Puedo transformarme en un jaguar, y de esa forma he protegido nuestra aldea de peligros que ustedes ni imaginan». Hubo un murmullo entre los aldeanos. Algunos parecían incrédulos, otros aterrorizados. Sin embargo, María, que había cuidado de él mientras estaba herido, dio un paso al frente y habló con firmeza. «Don Pedro salvó a mi hijo y a muchos de nosotros. Si él dice la verdad, es porque cree que necesitamos saberlo. Siempre ha sido nuestro protector, humano o no». Animado por las palabras de María, don Pedro continuó. «La noche en que fui herido, luché contra bandidos que planeaban saquear nuestra aldea. Logré alejarlos, pero sé que regresarán. Necesitamos estar preparados, y para eso necesito de su confianza y colaboración». Los aldeanos comenzaron a organizarse, planeando defensas y entrenando para lo que vendría. Don Pedro, ahora abiertamente aceptado como un nahual, lideró los preparativos. Usó sus conocimientos y habilidades para fortalecer las defensas de la aldea, al mismo tiempo que continuaba sus patrullas nocturnas como jaguar. Algunas semanas después, el presentimiento de don Pedro se concretó. Los bandidos regresaron, esta vez en mayor número y mejor armados.
La aldea estaba lista para la batalla, pero los aldeanos sabían que necesitarían de toda la fuerza y el coraje posibles. Don Pedro, en su forma de jaguar, lideró el ataque contra los invasores. La batalla fue feroz. Los bandidos no esperaban la resistencia organizada de los aldeanos, y mucho menos la ferocidad de un jaguar defendiendo la aldea. Don Pedro luchó valientemente, pero se dio cuenta de que los bandidos estaban decididos a destruirlo todo. Fue entonces cuando tomó una difícil decisión. Volviendo a su forma humana, Don Pedro llamó la atención de los líderes de los bandidos. «Yo soy lo que ustedes buscan. Si me entrego, dejarán mi aldea en paz». Los líderes de los bandidos, interesados en el poder que creían que podrían obtener controlando a un nahual, aceptaron el acuerdo. Don Pedro, con el corazón pesado, fue llevado por los bandidos, pero no sin antes mirar a su aldea una última vez, sabiendo que su sacrificio garantizaría la seguridad de su pueblo. La leyenda de Don Pedro, el guardián del bosque, continuó siendo contada, recordando a todos que la verdadera fuerza reside en el coraje y en el sacrificio por aquellos que amamos. Soy el mago de las historias y cada semana presento nuevos cuentos. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Prepárate para una de las narrativas más increíbles. El despertar de la princesa. En el lejano reino de Aurora, el nacimiento de la princesa fue un evento celebrado con alegría y esperanza. El rey y la reina, después de años de intentos, finalmente fueron bendecidos con una hija. Para honrar este momento auspicioso, el rey organizó una grandiosa fiesta, invitando a todas las hadas del reino para que concedieran sus bendiciones a la princesa. El salón del castillo estaba lleno de esplendor. Las paredes estaban decoradas con tapices coloridos y las mesas suntuosamente dispuestas con banquetes que hacían agua a la boca. El rey y la reina, sentados en sus tronos, irradiaban felicidad mientras veían a las hadas, una a una, ofrecer dones a su hija. Belleza, gracia, sabiduría. Las bendiciones eran abundantes y maravillosas. Sin embargo, en el apogeo de la celebración, una presencia sombría invadió el salón. Era Maléfica, el hada olvidada. Su mirada fría y su aura amenazante silenciaron a la multitud. Con una voz que resonaba en las paredes, lanzó una terrible maldición sobre la princesa. El día en que cumpla 15 años, Aurora se pinchará el dedo con el uso de una rueca y caerá en un sueño profundo, del cual nunca despertará. El salón se llenó de murmullos de horror y desesperación. Sin embargo, antes de que la esperanza se perdiera por completo, una de las hadas presentes, el hada bondadosa Primavera, suavizó la maldición. «La princesa no morirá», declaró ella, «sino que caerá en un sueño profundo por 100 años, hasta ser despertada por el beso de un príncipe». Decidido a proteger a su hija, el rey ordenó que todas las ruecas del reino fueran destruidas. Los años pasaron, y Aurora creció bella y graciosa, ajena al destino sombrío que la esperaba. En el día de su 15º cumpleaños, movida por una curiosidad incontrolable, Aurora exploró una torre olvidada del castillo. Allí encontró a una anciana hilando, una visión que nunca había visto antes. Encantada por el movimiento del huso, Aurora se acercó y al tocarlo se pinchó el dedo. En ese mismo instante cayó en un sueño profundo, tal como se había predicho. El hechizo se extendió por el castillo y todos sus habitantes cayeron en un sueño junto con la princesa, esperando el día en que serían despertados. El castillo fue rápidamente engullido por un denso bosque de espinas, aislándolo del mundo exterior. El reino de Aurora cayó en un silencio eterno, convirtiéndose en una leyenda contada de generación en generación, esperando el momento en que el destino traería a un príncipe valiente para romper el hechizo y traer un nuevo amanecer al reino dormido. 100 años habían pasado desde que el reino de Aurora se durmió. La historia de la bella princesa y el castillo envuelto en espinas se convirtió en una leyenda, conocida en todos los rincones del mundo. Muchos príncipes, movidos por la gloria y el deseo de rescatar a la princesa, intentaron atravesar el bosque encantado, pero todos fracasaron, engullidos por las espinas traicioneras y la magia que protegía el castillo. En un reino distante,
un joven príncipe llamado Felipe escuchó las historias de la Bella Durmiente y sintió su corazón arder con el deseo de enfrentar ese desafío. Felipe era conocido por su valentía y determinación. Decidido a romper la maldición, se preparó para el viaje, despidiéndose de sus padres y amigos, prometiendo regresar con la princesa a su lado. Guiado por las historias de antiguas glorias, Felipe cabalgó por bosques sombríos y montañas empinadas, hasta avistar el bosque de espinas que protegía el castillo dormido. Al acercarse, la vegetación pareció abrirse mágicamente para él, como si reconociera su destino y propósito. Con espada en mano, el príncipe avanzó, enfrentando los peligros que el bosque le presentaba. Espinas afiladas y trampas mágicas surgían en su camino, pero su valentía y determinación no vacilaban. El bosque parecía un laberinto de sombras y desafíos, pero el deseo de encontrar a la princesa guiaba cada paso del príncipe. Tras horas de lucha y superación, Felipe finalmente avistó el castillo cubierto por espinas. Abrió camino hasta la entrada, donde encontró un silencio profundo y mágico. Dentro del castillo, el tiempo parecía haberse detenido. Sirvientes y cortesanos estaban dormidos en sus posiciones, como si fueran estatuas vivientes. El príncipe subió las escaleras que lo llevarían a lo alto de la torre, donde la princesa Aurora descansaba. Al abrir la puerta de la habitación, vio la escena más encantadora de su vida. La bella princesa, en su lecho de oro, dormida en paz. Felipe se acercó con el corazón latiendo rápidamente. La belleza de Aurora era como un rayo de sol en medio de la oscuridad del castillo. Con delicadeza, se inclinó y la besó. Un gesto simple pero cargado de amor y esperanza. En el instante en que sus labios se tocaron, una poderosa magia barrió el castillo. Aurora abrió los ojos, despertando del sueño de 100 años. Todo el reino comenzó a despertar con ella. La alegría y la vida regresaron al castillo, y todos los habitantes, que habían dormido junto con la princesa, retomaron sus actividades como si el tiempo no hubiera pasado. Aurora y Felipe se miraron, reconociendo en el otro el cumplimiento de una antigua profecía. El príncipe y la princesa, unidos por el destino y el amor, bajaron juntos para encontrar a los padres de Aurora y anunciar el fin de la maldición. El reino de Aurora se llenó de celebraciones y júbilo, pues la Bella Durmiente había finalmente despertado. Con la ruptura del hechizo, el castillo de Aurora resplandeció con una luz renovada, como si la propia naturaleza celebrara el fin de la maldición. La noticia del despertar de la princesa y del príncipe Felipe se esparció rápidamente, alcanzando los confines del reino y más allá. El rey y la reina, con lágrimas de alegría, abrazaron a su hija, agradeciendo al valiente príncipe por su acto heroico. Las celebraciones comenzaron de inmediato, con el castillo adornado con flores y banderas coloridas. El pueblo del reino, despertando de un sueño centenario, se encontraba en medio de una fiesta de proporciones épicas. Banquetes fueron preparados, música y danza resonaban en los pasillos, y la alegría era palpable en el aire. Aurora y Felipe, unidos por un destino mágico, empezaron a conocerse profundamente. La princesa, maravillada con el mundo que había despertado a su alrededor, encontró en Felipe un compañero de aventuras y sueños. El príncipe, por su parte, vio en Aurora no solo una belleza incomparable, sino un alma bondadosa y decidida. El matrimonio entre la princesa y el príncipe fue organizado con gran esplendor. Reyes y reinas de reinos vecinos fueron invitados, y una atmósfera de paz y unión permeó todo el evento. La ceremonia fue realizada en los jardines del castillo, bajo un cielo claro y soleado. Aurora, vestida con un manto de seda blanca bordado con hilos de oro, caminó al lado de Felipe, que estaba imponente en su armadura real. Durante la ceremonia, las hadas que habían bendecido a la princesa en su nacimiento reaparecieron, ofreciendo nuevos dones a la pareja real. Bendijeron a Aurora y Felipe con sabiduría, valentía y un amor eterno, asegurando que su reinado sería próspero y justo. Después del matrimonio, Felipe y Aurora fueron coronados rey y reina de Aurora, iniciando una nueva era de prosperidad. Bajo su liderazgo, el reino floreció. Gobernaron con justicia, bondad y sabiduría, conquistando el corazón de sus súbditos y fortaleciendo alianzas con reinos vecinos. Aurora, con su bondad e inteligencia,
trajo innovaciones al reino, cuidando de su pueblo y protegiendo la paz. Felipe, con su valentía y determinación, defendió el reino contra cualquier amenaza, asegurando que la maldición que una vez azotó sus tierras nunca regresara. El reinado de Aurora y Felipe se convirtió en legendario, y sus historias fueron contadas por generaciones, inspirando a jóvenes príncipes y princesas a creer en el poder del amor, del valor y del destino. El castillo de Aurora, que una vez estuvo envuelto en sueño y espinas, se transformó en un símbolo de esperanza y renovación. En el corazón del reino de Aurora, el príncipe y la princesa vivieron una vida llena de aventuras, amor y felicidad, reinando con sabiduría y trayendo una era de paz y prosperidad que duraría por muchos, muchos años. ¡Qué narrativa encantadora! Deja en los comentarios tu opinión. Ahora seguimos con la próxima historia. El héroe de Ulster, la saga de Cuchulainn. En la antigua Irlanda, donde la magia y la valentía se entrelazaban en las historias contadas alrededor de las fogatas, nació Setanta, un niño destinado a convertirse en leyenda. Hijo del dios Lugh y la mortal Deistin, Setanta mostró desde temprano señales de que su destino sería grandioso. Cuando tenía solo 7 años, Setanta viajó a Emain Macha, la fortaleza del rey Conchobar, para unirse a los niños guerreros de Ulster. En su viaje, llevaba solo un palo de hurling y una pelota, que lanzaba con una precisión sobrenatural. Al llegar, inmediatamente impresionó a los otros jóvenes guerreros con su fuerza y habilidad, a pesar de su edad. Un día, después de una tarde de entrenamientos intensos, Setanta fue invitado a un banquete en la casa de Culann, el herrero del rey. Al llegar tarde, Setanta no sabía que Culann había soltado a su perro guardián, un animal feroz e implacable, para proteger la propiedad. Al acercarse a la casa, el perro atacó a Setanta, quien con agilidad y fuerza extraordinarias mató a la bestia con su pelota de hurling. Preocupado por la tristeza de Culann por la pérdida de su valioso perro, Setanta se ofreció a sustituir al animal hasta que se entrenara uno nuevo. Impresionado por la valentía y la responsabilidad del joven, el rey Conchobar aceptó la oferta y lo nombró Cuchulainn, que significa el perro de Culann. El tiempo pasó y Cuchulainn creció, entrenando arduamente bajo la tutela de los mejores guerreros de Ulster. Su fama creció a medida que sus hazañas se hicieron conocidas. Poseía una habilidad de combate incomparable y un poder sobrenatural que emergía en momentos de gran necesidad, transformándolo en una figura aterradora para sus enemigos. Esta transformación, conocida como Riastrad, hacía que Cuchulainn fuera casi irreconocible, con una furia divina que lo volvía invencible. Durante su entrenamiento, Cuchulainn encontró a la hechicera Scatag, que vivía en la tierra de Alba, actual Escocia. Scatag, una de las mayores guerreras e instructoras de combate, le enseñó muchas artes marciales y le dio la legendaria lanza Gaebolg, un arma mortal que solo Cuchulainn podía manejar. Bajo la tutela de Scatag, se perfeccionó aún más, convirtiéndose en un guerrero incomparable. Al regresar a Ulster, Cuchulainn fue recibido como un héroe. Su presencia era una garantía de protección para su pueblo, y su fama se extendió por toda Irlanda. Sin embargo, la vida de un héroe está llena de desafíos, y el destino de Cuchulainn lo llamaba a enfrentar batallas aún mayores. Su próxima gran prueba vendría en forma de una invasión liderada por la reina Medb de Connacht. Medb, buscando el toro blanco de Cully para aumentar su propio prestigio, preparó un ejército colosal para invadir Ulster. Con Ulster bajo la amenaza inminente de la invasión de la reina Medb, Cuchulainn se vio como el único guerrero capaz de defender a su pueblo. La maldición de Macha había dejado a todos los demás guerreros de Ulster en un estado de debilidad e incapacidad para luchar. Solo Cuchulainn, con su fuerza divina, permaneció ileso y listo para la batalla. Al tomar posición en la frontera de Ulster, Cuchulainn utilizó una serie de emboscadas y desafíos individuales para desacelerar el avance del ejército de Connacht. Desafiaba a los guerreros enemigos a combates individuales, sabiendo que su habilidad sobrehumana le daría ventaja en cada duelo. 1-1, los campeones de Medb cayeron ante la furia de Cuchulainn, quien,
en su forma Riastrad, se convertía en una visión aterradora de fuerza e ira. Las batallas eran intensas e implacables. Durante el día, Cuchulainn luchaba sin descanso, y por la noche curaba sus heridas con la ayuda de su amigo y curandero, Laeg. Cada batalla aumentaba su leyenda, pero agotaba sus fuerzas. La lanza Gae-Bolg, regalo de Skatash, se convirtió en su aliada más mortal, capaz de perforar cualquier armadura y causar heridas irreparables. En el auge de la batalla, Cuchulainn encontró una figura familiar en el campo de batalla. Era Ferdiad, su antiguo amigo y compañero de entrenamiento bajo la tutela de Skatash. Medb, astuta y manipuladora, había logrado convencer a Ferdiad para que luchara contra Cuchulainn, sabiendo que su amistad podría ser la clave para derrotar al héroe de Ulster. Los dos guerreros se enfrentaron en un duelo que duró 3 días. Cada día, la batalla se volvía más feroz, con ambos exhibiendo habilidades impresionantes y un profundo conocimiento de las técnicas de combate del otro. El vínculo de amistad entre ellos hacía la lucha aún más dolorosa, pues cada golpe cargaba el peso de la lealtad y el respeto mutuo. En el tercer día, sabiendo que no habría vencedor mientras ambos lucharan con honor, Cuchulainn decidió usar la Gae-Bolg. Con lágrimas en los ojos y el corazón pesado, lanzó la lanza mortal, perforando a Ferdiad y poniendo fin al duelo. La muerte de su amigo fue un golpe devastador para Cuchulainn, quien lloró amargamente por la pérdida, sintiendo el peso de la responsabilidad y el sacrificio. A pesar del dolor, Cuchulainn no tenía tiempo para lamentar. La batalla contra el ejército de Medb continuaba, y él necesitaba mantener su posición para proteger Ulster. Usando el dolor como combustible, enfrentó a los enemigos restantes con una determinación feroz, hasta que finalmente logró repeler las fuerzas invasoras de Connacht. Cuchulainn regresó a Emain Macha como un héroe, pero también como un hombre marcado por el dolor y la pérdida. Sabía que, a pesar de la victoria, las futuras batallas serían inevitables y que su destino estaba entrelazado con la protección de Ulster. La leyenda de sus hazañas resonaba por toda Irlanda, pero dentro de él, la tristeza por la pérdida de Ferdiad y el peso de las batallas dejaban cicatrices profundas. Los días después de la victoria sobre la reina Medb trajeron un período de relativa paz a Ulster. Sin embargo, la vida de un héroe como Cuchulainn nunca está libre de nuevos desafíos. El destino lo llamaba a enfrentar más batallas, y él, consciente de su mortalidad y del peso de sus responsabilidades, nunca retrocedía. Los druidas de Ulster, conociendo los augurios del futuro, predijeron que Cuchulainn encontraría un final trágico, pero heroico. A pesar de sus presagios, el guerrero continuaba defendiendo a su pueblo con una valentía inquebrantable. Uno de los mayores desafíos vino de Lugaid mac Conroy, un enemigo implacable que reunió fuerzas para vengar la muerte de su padre, muerto por Cuchulainn en una batalla anterior. Lugaid sabía que enfrentarlo directamente sería suicida, así que tramó una emboscada con sus aliados. Aprovechando un momento de vulnerabilidad, atacaron a Cuchulainn mientras estaba solo. Incluso herido, Cuchulainn luchó con una furia sobrenatural, decidido a no caer sin pelear. Sufrió múltiples heridas, pero continuó combatiendo con la fuerza de un dios. Sin embargo, su cuerpo mortal no podía soportar tanta violencia por mucho tiempo. En un momento de desesperación, usó la Gae-Bolg una última vez, pero sus enemigos eran muchos y sus fuerzas se agotaban. Cuchulainn sabía que su fin estaba cerca. Con las últimas reservas de su fuerza, se arrastró hasta una piedra a la orilla de un río. Determinado a morir de pie, se ató a la piedra con sus propias entrañas, asegurando que su cuerpo permaneciera erguido, un símbolo de resistencia y valentía hasta el final. Sus enemigos, temerosos de acercarse, esperaron a la distancia, impresionados por su determinación. Solo cuando un cuervo se posó en su hombro, un símbolo de la muerte, sus enemigos se acercaron, dándose cuenta de que finalmente había sucumbido. Incluso en su muerte, Cuchulainn parecía indomable, y su postura erguida permaneció como testimonio de su fuerza y coraje. La noticia de la muerte de Cuchulainn se propagó rápidamente, y el luto se apoderó de Ulster. El rey Conchobar y los guerreros de Ulster sintieron la pérdida de su mayor defensor,
pero también sintieron un profundo orgullo por la manera heroica en que había vivido y muerto. El legado de Cu Chulainn perduró a través del tiempo, sus hazañas y sacrificios contados y recontados a lo largo de las generaciones. Su vida y muerte se convirtieron en un símbolo de honor, valentía y lealtad inquebrantable a su pueblo. Incluso en la muerte, continuaba inspirando a aquellos que buscaban proteger y defender sus hogares, un verdadero héroe cuya leyenda nunca desaparecería. Más cuentos fascinantes te esperan. Haz clic en el video que está apareciendo ahora en tu pantalla y nos encontramos allí en unos segundos.